Muy buenas noches, querida iglesia. Que el Señor bendiga a todo su pueblo. Estamos en un día bastante especial. Hoy jueves 10 de diciembre, con noticias bastante importantes y noticias un poquito también, por otro lado, desalentadoras. Por un lado, algo positivo para el grueso de la gente es que están ya tramitándose desde hoy día el segundo retiro de fondos de la AFP. Pero por otro lado, toda la región metropolitana pasamos a capacha, como decimos acá en Chile. Y eso nos significa también un poquito de temor porque así como vamos, parece ser que la cosa se está viendo un poquito nebulosa para fin de año, así que el Señor tenga misericordia de nosotros. En lo que nos concierne como iglesia, el hecho de que pasemos a fase 2 ya no nos permite ir a grabar los cultos, a transmitirlos en vivo el día domingo desde el templo, como lo estamos haciendo. Así que vamos a tener que ver la forma ahí de hacer algo diferente o volver a como lo estábamos haciendo antes con mi esposo, desde aquí transmitiendo y a lo mejor teniendo algunas cositas grabadas con los hermanos. El domingo pasado tuvimos ahí un tema con la forma de ingresar, me parece a mí, yo no entiendo los términos técnicos, pero de ingresar la transmisión al Facebook, algo pasó ahí, algo se bloqueó que todavía no saben bien qué fue, pero no pudimos transmitirlo en vivo, por eso que ustedes lo recibieron más tarde. Y es lo que quizás pueda pasar también este domingo, a lo mejor vamos a tener que mandar una transmisión grabada nomás, o ya vamos a ver qué hacemos, a lo mejor lo hacemos como lo hacíamos antes, transmitiendo desde aquí de la casita también en vivo. Dios dirá, mire, estamos viviendo el día a día, descansando en el Señor y Dios sabrá qué acontece mañana. Pero en general, el jueves que estamos teniendo hoy día es un jueves de hartas noticias, así que el Señor tenga misericordia de nosotros. Vamos entonces, hermanos amados, a ver la palabra del Señor, que para esta ocasión está en Ezequiel, el libro del profeta Ezequiel, capítulo 8, y vamos a leer un versículo. Voy a hacer yo ahí un poquito de historia cuando empiece el tema, para ubicarlos en cuanto al contexto histórico, pero vamos a leer solamente el versículo 12 del capítulo 8, para poder compartirles lo que el Señor me ha dado para esta semana. Vamos entonces a la palabra del Señor. Dice así: y me dijo, hijo de hombre, ¿has visto las cosas que los ancianos de la casa de Israel hacen en tinieblas? Cada uno en sus cámaras pintadas de imágenes, porque dicen ellos, no nos ve Jehová. Jehová ha abandonado la tierra. Amén. Ese es solamente el versículo para nuestra reflexión de hoy día, hermanos amados. Ezequiel es un profeta bastante similar al profeta Isaías, podríamos decir bien a la altura de Isaías también, solo que él profetiza un poquito más tarde. Isaías profetiza alrededor del año 700 antes de Cristo, aproximadamente, y Ezequiel lo hace entre el 593, si no me equivoco, voy a revisar, 593 justamente, al 571 antes de Cristo también aproximadamente. Es decir, profetiza unos 100 años más tarde que Isaías. Ezequiel también profetiza a Judá, al igual que Isaías, por eso se parecen bastante. Pero a diferencia de Isaías, Ezequiel está en Babilonia. Recordemos que Isaías profetizaba en Jerusalén, ahí en Judá, pero Ezequiel está en Babilonia, donde ha sido llevado cautivo el año 597 junto con el rey Joaquín en la segunda deportación. En Babilonia, en este mismo tiempo, se encuentra también Daniel y sus amigos,
solo que no está con Ezequiel porque Daniel y sus amigos se encuentran en la corte de Nabucodonosor y posiblemente Ezequiel está con el pueblo ahí donde se juntaban alrededor de los ríos y del río Quebar específicamente, entre otros ríos también, y por eso que no están juntos, pero son contemporáneos. Mientras que Daniel está en la corte, Ezequiel está con el pueblo. Y también a la par de ellos está profetizando Jeremías, pero Jeremías sí está en Judá, ahí ministrando a los que todavía quedaban. Recordemos que todavía Jerusalén no ha sido devastado del todo digo, y está ahí todavía profetizando en medio de ellos Jeremías, llamando al pueblo al arrepentimiento, a que se vuelvan a Jehová, como había sido la constante de todos los profetas. Ezequiel, que significa Dios fortalecerá, generalmente o siempre todos los nombres bíblicos terminados en él significan Dios esto, Dios lo otro, Dios guarda, Dios fortalecerá, en fin, Dios protege y así. Generalmente son nombres compuestos porque él significa Dios. En este caso, entonces, Ezequiel, dijimos, significa Dios fortalecerá. Y este Ezequiel provenía de una familia sacerdotal, pero en el exilio Dios lo llama a ser profeta, lo llama a ministrar a los cautivos que están allá en Babilonia. Y también profetiza entonces, como vamos a ver ahora, a la casa de Israel que está todavía en Judá. Y en el capítulo 8, donde está inserto este versículo 12 que hemos leído, se nos narra que este profeta Ezequiel es llevado en visión desde Babilonia a Jerusalén para que viera la corrupción que allí había entre el pueblo y también entre los líderes de la casa de Judá. Dice el capítulo 8 que una figura resplandeciente lo toma por su cabellera y lo transporta en espíritu al templo de Jerusalén. Y lo lleva por diferentes partes del templo, mostrándole lo que allí se está haciendo. Lo primero que le muestra es un ídolo que está dentro del templo. Fíjense ustedes, noten la gravedad de esto. Este ídolo es mencionado como la imagen del celo y posiblemente se trataba de la imagen de la diosa cananea de la fertilidad, Acera. Y este estaba ubicado, dice, a la entrada. Y cuando va entrando en visión el profeta Ezequiel, más adentro en las diferentes habitaciones del templo, encuentra paredes todas pintadas de imágenes de reptiles, de animales asquerosos, de animales abominables. Y en otro lugar, si usted lee el capítulo 8 se va a ir dando cuenta, hay mujeres, dice, sollozando a Tamuz, sollozando por Tamuz, llorando por Tamuz. Este Tamuz era el dios babilónico de la vegetación o de la primavera, como le llamaban. Y los seguidores de Tamuz pensaban de que cuando venía el verano y el calor marchitaba la vegetación, marchitaba todo lo verde y quemaba todo, secaba todo, era porque Tamuz había muerto. Entonces ellos endechaban a Tamuz, lloraban por Tamuz hasta que nuevamente llegaba la primavera. Pero noten ustedes eso, que esas son prácticas de gente pagana. Pero en este caso, lo que Dios está mostrando a Ezequiel es lo que hacía el pueblo de Dios. Estaban haciendo eso. Además, este personaje muestra a Ezequiel como 25 varones que están de espaldas al templo, mirando hacia el oriente, dice el texto, y están rindiendo culto al sol. Están venerando al sol, están inclinados, postrados, adorando al sol. Con esta visión, hermanos queridos, Dios pretende mostrar a Ezequiel el grado de idolatría, el grado de corrupción al que había llegado el pueblo
de Dios. Y se lo da a conocer, se lo da a entender para que Ezequiel pueda comunicar esto a los cautivos en Babilonia, que no entendían quizás por qué estaban allá, por qué habían sido llevados cautivos. Y para que al entender que lo que les estaba pasando era castigo por las perversiones de Judá, pudieran también comprender de que el tiempo que iban a estar en este castigo, el tiempo que iban a estar cautivos, no era tan poquito, no era tan breve como algunos deseaban y como otros le estaban profetizando. Iban a tener que entender de que esto iba para largo. Pero el texto que hemos leído, el versículo 12, además de hablarnos de este tema, de la razón del castigo de Judá, de por qué estaban cautivos allá en Babilonia, también me habla de la omnipresencia y de la omnisciencia de Dios. Y de ahí yo me voy a tomar para poder darle forma a mi reflexión, donde voy a enfatizar, va a ser en ese punto, y por eso que le he llamado a mi reflexión de hoy día El Roy. Acuérdense que le dije que cada nombre que aparece con el tiene que ver con Dios, ¿cierto? Y en este caso, El Roy significa el Dios que me ve, o Dios me ve. Y esto es apropiándome de las palabras de Agar, esa sierva egipcia de Abraham, que llamó a Dios así cuando ella oía de su sierva, de su señora Sarai, y Dios la encuentra en el desierto. Y ella dice, ¿cierto? He aquí que Dios me ve, y llamó, ¿cierto?, a Dios El Roy. Ahí toma un título nuevo el Señor también. Entonces, tomándome de eso, yo he llamado a mi reflexión de hoy día El Roy, el Dios que me ve. Y al respecto de la razón del juicio de Judá, es obvio creer, hermanos amados, que muchos en Judá seguramente estaban clamando a Dios por el estado en que se encontraban. Ya llevaban 2 deportaciones. La primera, el 605, cuando fue llevado cautivo Daniel y los jóvenes amigos de Daniel. Y esta segunda, donde es llevado cautivo Ezequiel junto al rey Joaquín. Y seguramente ellos se lamentaban por su situación allá en Judá, y también, por otro lado, los cautivos de Babilonia lamentaban también su estado, el estar allá en tierra lejana, añorando estar en Jerusalén, como ahí lo expresa el Salmo 137. Y estos 2 grupos no podían entender, no podían comprender la razón de su desgracia. Se lamentaban, quizás pidiendo misericordia a Dios, no viendo de que eso era castigo del Señor por lo que ellos hacían. Y el Señor le muestra a Ezequiel entonces el por qué estaban así. La corrupción de la casa de Israel, como leemos acá en el capítulo 8, ¿cierto?, había llegado a irritar a Dios, había llegado a su extremo, era demasiado, había provocado a Dios. Era casi como una burla, nos dice ahí el versículo 17, se utiliza una figura que para nosotros no nos dice nada, es algo raro, dice, he aquí que aplican el ramo a sus narices. Esa figura quiere decir que se burlaban de Dios. Y todo esto llega a la presencia del Señor, y por eso de que en el capítulo 9 se anuncia un azote mayor del que ya habían tenido. Y el azote mayor que viene es la destrucción total de Jerusalén, es la destrucción también del templo, porque ellos se habían acarreado ese castigo por las prácticas abominables que estaban teniendo. Solo se escaparía un pequeño remanente, como leemos en el capítulo 9, que van a ser los que el varón vestido de lino marque. Si usted quiere leer también el capítulo que sigue, ahí va a encontrar eso. Los demás todos iban a sufrir la sentencia de Dios por la corrupción a la que habían llegado.
Con esto entonces Dios les muestra que merecen el castigo, porque no se habían arrepentido de sus males a pesar de tantos llamados de atención que habían tenido por los profetas, como también hemos visto en otras reflexiones, hemos conversado acerca de este tema. Entonces lo que estaban pasando, lo que aún quedaba por pasar, no era por mala suerte, no era porque Dios se haya equivocado, no era que a Dios se le haya pasado la mano, ¿cierto? Como a veces pensamos, sino que era lo que ellos merecían. Porque muy por el contrario a lo que ellos pensaban, Dios no había abandonado la tierra y Dios sí veía lo que estaban haciendo en oculto. Quizás en lo público ellos todavía parecían hijos de Dios, parecían pueblo de Dios, pero Dios estaba viendo lo que hacían en oculto y no había abandonado la tierra, como ellos lo dicen ahí en el versículo 12 que hemos leído. Así que ahora vamos al siguiente punto donde quiero colocar mi acento. La omnipresencia y la omnisciencia de Dios. Ellos decían, ahí en sus cámaras pintadas de imágenes, en lo oculto, en las tinieblas, como dice el versículo 12, Jehová no nos ve. Jehová ha abandonado la tierra. Y en otras palabras, por lo tanto, estamos solitos, nadie nos censura, nadie nos puede decir nada, hagamos lo que nos venga a la gana. Pequemos nomás, en otras palabras, ¿cierto? Querida iglesia, algo parecido, si no igual, ocurre también con nosotros. Mucho quizás nos hemos preguntado también en este tiempo el porqué de esta desgracia que ha sobrevenido al mundo y particularmente a la iglesia, porque nosotros lo hemos sentido de una manera diferente al mundo. Como iglesia sentimos esto como algo más pesado, porque miren las limitaciones a las que hemos llegado. No poder congregarnos, no poder tener más comunión de hermanos, tener que estar dependiendo de estas redes sociales que no siempre son tan expeditas y sin tener todavía una expectativa o una esperanza de cuándo esto pueda volver a la normalidad. Entonces, ¿qué es una desgracia? Es una desgracia y quizás muchos nos hemos preguntado por qué nos ha sobrevenido esto. Tal vez hasta algunos hayan cuestionado a Dios porque no ha actuado a la manera que quisiéramos que Él actuara, ¿cierto? Algunos quizás pensarán, ¿por qué Dios no termina con esta pandemia y ya? ¿Cómo el Señor no le pone freno y este bicho se desaparece de un día para otro y se termina la amenaza del contagio? Y también de repente quizás se nos ha pasado por la mente la idea de que parece que Dios no está, parece que Dios ha abandonado la tierra. Y no comprendemos, hermanos queridos, que esta situación calamitosa en que se encuentra la iglesia es lo que merecemos y quizás todavía es poco, quizás todavía sea poco. Es lo que merecemos por la vida cristiana deficiente, mediocre y hasta profana que gran parte de la iglesia ha llevado en oculto. Algunos no se esfuerzan mucho por esconderlo, se les ve de lejos, pero una gran parte de la iglesia tiene un disfraz de cristianos y en oculto hay cosas que quizás nos espantaríamos si las supiéramos, ¿cierto? Esta vida que hemos llevado de religiosidad la hemos disfrazado muchas veces de piedad, aparentando lo que realmente no somos, pero Dios, que ve en lo oculto, que ve en lo secreto, que ve en la intimidad, que ve en nuestras casas,
cuando estamos fuera del templo, que nos ve en la calle, que nos ve en el trabajo, que nos ve en los colegios, que nos ve en la universidad. Dios que nos ve allá en la intimidad del matrimonio o en la intimidad de la vida afectiva fuera del matrimonio. Dios que ve en todas esas instancias, Él conoce lo que realmente somos, porque a Él no lo podemos engañar. Él es omnisciente, todo lo sabe, y Él es omnipresente, está en todo lugar. ¿Cuántos cristianos, hermanos queridos, hay de doble cara? Y de repente a mí hasta como que me da cosa hablar de esto, porque uno dice, ¿no será que uno está ofendiendo a los hermanos? ¿No será que está poniéndole mucho? Hasta da temor. Pero seamos honestos y dígame usted si no es así. De repente uno llega a enterarse de cosas, de personas, de que cuando las llega a saber uno queda escandalizado, casi queda como sorprendido, porque nunca se imaginó que fulano o que fulana hiciera esto o fuera esto otro. Pero esas cosas pasan, hermanos. ¿Cuántas mundanalidades tapadas con una buena mascarilla de religiosidad? Ahora está fácil taparse, ¿cierto? La mascarilla tapa varias cosas y también nos hemos puesto mascarillas en cuanto a lo que somos. Gente que quizás hablamos del Señor como sendos cristianos, como buenos cristianos. A lo mejor tenemos un discurso profundo, convincente. Ocupamos púlpitos de importancia quizás. Gente que tiene grandes rango eclesiástico, que podemos dar testimonio, podemos cantar, podemos, qué sé yo, en la iglesia tener buenas participaciones, que parecemos cristianos consagrados, cristianos entregados a la obra del Señor. Pero que en lo oculto, hermanos queridos, en la privacidad, en lo secreto, cuando pensamos que nadie nos ve, sale lo que hay realmente en el corazón. Y eso Dios lo ve, y eso Dios lo sabe. A los hermanos podemos engañar, a la gente podemos engañar, al entorno podemos engañar, pero ¿engañaremos a Dios? Aunque creamos que nadie nos ve, Dios sí nos está viendo. Y por eso que nos disciplina, y por eso que nos vienen cositas de repente que después colocamos la cara de bueno, de inocente, pero que esas cositas las merecemos porque Dios sabe lo que hemos hecho, y generalmente lo que hemos hecho en oculto no es tan bueno, pues, hermanos queridos, no es tan lindo. Nos podemos nosotros al leer el texto hasta como sorprender de los pecados de Judá. Mire cómo era los de Judá, terribles cosas, una imagen de acera a la entrada del templo, las mujeres endechando a Tamuz, los varones adorando al sol. Uno puede pensar, pero ¿cómo puede ser que el pueblo de Dios, el pueblo de Judá, hiciera eso? Y se puede hasta sorprender. Pero hermanos amados, los pecados son pecados grandes o pequeños. Y nuestros pecados puede que no sean exactamente lo mismo que hacía Judá, pero puede ser que sean también peores en otro aspecto. ¿Alguien de nosotros podría sentirse tan bueno como para decir que no merecemos ser castigados? Alguien podría decir, no, yo creo que esto que estamos pasando es mucho, yo no me merezco esto. Si somos honestos, hermanos amados, ¿cuántos de nosotros hacemos cosas en oculto que si supiéramos que hay una cámara ahí filmándonos, grabándonos, jamás las haríamos? Pero en oculto pasa, porque creemos que nadie nos ve. Mire, el profeta Zacarías
dice que los 7 ojos de Jehová recorren toda la tierra, Zacarías 4:10, dando a entender la omnipresencia y la omnisciencia de Dios. Es decir, que Dios tiene los mejores drones, pues hermanos. Y estos están volando por toda la tierra, por todo el mundo, y están inclusive ahí en los lugares cerrados, ¿cierto? Aún en las profundidades de la tierra, a donde sea, están los drones del Señor. Es decir, que no nos libramos de las cámaras del Señor. Mire, esas cámaras ocultas de repente han revelado situaciones terribles, como esas cámaras ocultas que les ponen de repente los patrones a las nanas que por ahí a lo mejor tienen dudas de que tratan mal a sus hijos, y nanas que a lo mejor tenían la mejor cara, el mejor currículum, las mejores recomendaciones, ¿cierto? De repente salen al descubierto de que son gente bruta, pues hermano, y hacen cosas a veces que uno se llega a admirar, pero las cámaras ocultas descubren eso. Hermanos amados, el Señor tiene cámaras por todos lados. Por lo tanto, todo lo sabe, todo lo ve. Y Dios le está mostrando a Ezequiel, con esto que lo lleva en visión a Jerusalén, le está mostrando que los ancianos de Israel, de la casa de Israel, no eran lo que aparentaban ser, pues no eran esa cara de piedad que a lo mejor tenían ante el pueblo. Eran tremendamente corruptos, y que la gente en general de Jerusalén, de Judá, eran corruptos, habían desviado de la voluntad del Señor, practicaban la idolatría peor que los pueblos paganos, diciendo: Jehová no nos ve, Jehová ha abandonado la tierra. Hermanos míos, díganme si no es verdad que algunos cristianos, cuando piensan de que nadie lo está viendo, que no están los hermanos cerca, qué sé yo, que no está el pastor, que no está el hermano jefe, los que quizás en alguna manera le infunden a uno un poquito de temor, de reverencia, ¿cierto? Dígame si no hemos tenido de repente reacciones carnales insospechadas, pues hermanos. Lenguaje de repente por ahí, como para no creerlo. ¿Cuánto han escuchado de repente, ¿cierto?, a alguien decir, no una bendición por lo menos, no una palabra bonita por lo menos, ¿cierto? Y muchos han tenido hasta actitudes horribles cuando piensan de que nadie los está viendo. Y eso lo hemos comprobado nosotros con nosotros mismos y también con otras personas. ¿Quiénes no han tenido anécdotas de gente a quienes han descubierto quizás en un lugar donde no debían estar? Le escucharon decir lo que nunca debieron decir, ¿cierto? Y le vieron hacer también lo que nunca debían haber hecho. Y con nosotros mismos, porque uno no puede engañarse a sí mismo. Uno de repente también se tiene que hacer la autocrítica, que de repente por ahí hizo cosas que ojalá nadie lo llegue a saber. Ojalá que nadie se entere, ¿cierto? Un día recuerdo que iba mi esposo entrando al templo y seguramente era más temprano de la hora y simplemente llegó como de improviso y se encuentra un hermano muy de respeto ofreciéndole pelea a otro. Estaban tratando un tema familiar y le estaba diciendo, y ya nos vamos a ver, pues ya nos vamos a arreglar nosotros cuando nos encontremos por ahí, aquí, qué sé yo, aquí estamos en el templo, pero ya nos vamos a encontrar, y esto y lo otro, y aquí acá. Y mi esposo quedó sorprendido del hermano que dijera esas cosas y que actuara así, porque no le conocíamos esa faceta. Por otro lado, lo veíamos muy calladito, de esos que nos sacan la voz mucho, muy humilde, pero ahí parecía otra persona. Y eso por recordar algo. Quién sabe, usted tendrá sus propias anécdotas, ¿cierto? Cuando por ahí de repente se pasa una cámara donde no tendría que haber pasado, o se abre un audio de una grabación, de un Zoom que no tendría que haberse abierto, ¿cierto? Como uno se sorprende a veces de cómo son las personas
cuando piensan de que no lo están viendo. Imagínense, hermanos amados, si de pronto Dios expusiera en público nuestra vida privada, nuestra vida en oculto, lo que somos en el secreto. ¿A cuánto se nos caería el cartel de angelito, por cierto? Iglesia querida, el Dios que vio a Agar huyendo de su señora, el Dios que vio las abominaciones que los ancianos de la casa de Israel hacían en Judá, es el mismo Dios que nos ve a nosotros hoy. Y aunque argumentemos de repente de que somos hijos del Señor, que le servimos y que por eso Dios tiene que bendecirnos y que por eso Dios tendría que guardarnos y que por eso tendría que librarnos de la disciplina, acordémonos, tengamos en cuenta esto, que Él nos está viendo en todo tiempo y en todo lugar. Y Él conoce que no somos tan bonitos como queremos aparentar muchas veces. Por lo tanto, debemos vivir con la conciencia clara de que Dios es espíritu y que nos está viendo en todo momento, en lo público y en lo secreto. Sin embargo, hermanos amados, sin embargo, el Dios que reprende a Judá es también el Dios que promete restaurarlos. Y el mismo Ezequiel que profetiza juicio sobre Judá es el que dice, les daré un nuevo corazón, hablando en nombre de Dios. Les daré un nuevo corazón y cambiaré su corazón, ¿cierto?, de piedra y pondré un corazón de carne para que me puedan obedecer, para que puedan andar en mis caminos, dice el Señor. Y también, hermanos amados, así como Dios ve lo malo que hacemos, también ve lo bueno. Y si lo malo merece reprobación, lo bueno merece recompensa. Y Dios es justo. Y Dios bendecirá también a aquel que hace lo bueno, aunque nadie lo haya visto, porque a veces también nos parece eso, de que hacemos buenas obras y no recibimos recompensa y nos sentimos frustrados porque nadie nos vio. Pero hermanos queridos, Dios también ve eso. Mira, Primera de Pedro dice, Primera de Pedro 3:12, los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones. Iglesia querida, la casa de Israel, la casa de Judá, es como una figura ahora que nos representa a todo el pueblo de Dios de este tiempo, que de a poco nos hemos ido deslizando, que de a poco nos hemos ido corrompiendo, sin darnos cuenta, porque yo pienso de que si uno se diera cuenta cómo se desliza de un día para otro, quizás tendría más cuidado. Pero generalmente no nos damos cuenta cómo vamos de a poco, alejándonos de la voluntad del Señor y llegando a provocar al máximo la santidad de Dios. No sopesamos lo profano que podemos llegar a ser si es que Dios no nos corrige a tiempo. ¿Y sabe cómo Dios nos corrige a tiempo? Con estas cosas que nos pasan, con estas disciplinas que nos caen, con estas aflicciones que a veces pasamos, que son la forma en que en el inmenso amor de Dios, Él nos puede tirar un poquito el hilo para que no nos deslicemos del todo y hacernos volver a su lado, hacernos volver a la perfecta voluntad del Señor. Así que no tengamos por abominable las aflicciones que pasamos, el castigo en que estamos, sino que más bien recapacitemos y pidamos perdón al Señor. Más bien, aflijámonos ante la presencia del Señor, por si Él llegara a tener lástima de nosotros y nos saque, ¿cierto?, el castigo y nos releve de la aflicción en la que estamos. Recordemos unas palabras preciosas de David, que dice allí en el Salmo 139. ¿A dónde me iré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Si subiera a los cielos, allí estás tú. Y si en el Seol hiciere mi estrado, he aquí, allí tú estás.
Iglesia amada, el Señor no ha abandonado la tierra y el Señor ve todo lo que estamos haciendo. Dios nos ayude para poder recapacitar y tener esto en cuenta, que muchas veces se nos olvida. Sí, vivimos de repente medio como cautivados por el entorno, por las entretenciones, por la bulla de entorno, y nos olvidamos de que el Señor está con sus drones, con sus cámaras, todo el día viendo lo que hacemos. Y ojalá que cuando Él vea lo que estamos haciendo, no sea, ¿cierto?, para que se entristezca el corazón de Dios, sino que sea para que se alegre. Que el Señor bendiga a su iglesia. Vamos a ver cómo sigue la situación en nuestro país. Oremos por nuestra tierra, hermanos queridos, para que Dios nos mire con lástima y también el Señor tenga misericordia de su iglesia, de su pueblo, porque ahí estamos nosotros insertos y estamos sufriendo por esta situación. Si Dios quiere, nos estamos viendo el próximo domingo, y si Dios lo permite, todavía tendremos también el próximo jueves una reflexión como esta. Bendiciones. Tus ofensas han llegado hasta mi trono y me ha airado. Sin embargo, aún te amo, dice Dios. Pero tú has olvidado que mi mano te ha salvado y que aún sigo a tu lado, dice Dios. El Dios de amor. Es tiempo ya que olvides el pecado, que tan solo a perdición te llevará. Es tiempo ya que olvides este mundo y que a Cristo busques cada día más. Llegará el momento triste, y aunque llores con lamento, y aunque clames con desesperación, Dios ya no estará a tu lado, pues su amor has rechazado, y quizás ya sea tarde para ti. Vuelve a Él. Es tiempo ya que olvides el pecado, que tan solo a perdición te llevará.